Hola, bienvenidos a otra emisión más de estos videos del Maestro del Tiempo. Y este video es para compartir un poco sobre las cosas que implementamos en este año. Este año me di a la tarea de implementar un servicio nuevo que bauticé como pre-retorno solar. Digamos, en libros de texto astrológico no está, no es algo que normalmente se enseña. Pero me voy a dar el permiso de aquí explicar un poquito el qué, el por qué y cómo ha funcionado. Para los que no están familiarizados con lo que es un retorno solar, vamos a dejar aquí unos videos. No sé si salgan aquí o arriba, lo ignoro, pero ahí se quedan. En estos videos pueden encontrar bastantes descripciones sobre lo que es y para lo que sirve un retorno solar. Básicamente, resumiendo, el retorno solar es como si cada año te entregaran un sobre con instrucciones para decirte en dónde están las prioridades del año que vas a cursar. Entonces, ese sobre con instrucciones consta de la energía que se imprime en el día de tu cumpleaños. El cumpleaños astrológico no es el mismo que el cumpleaños de tu carta astral o de tu fecha de nacimiento, perdón, porque en este cumpleaños es cuando el sol regresa al mismo grado y minuto en el que estuvo cuando tú cumpliste años. O sea, a veces ocurre un día antes, a veces un día después, a veces el mismo día, pero a otra hora, en fin, no siempre es exacto. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo del sobre, tienes que te entregan las instrucciones y entonces aparece una carta astral. Esa carta astral tiene más prioridad de planetas en una casa que en otra. Para el que no está familiarizado con la carta astral, vamos a aparecerla. Eso es una carta astral. Pero bueno, para quitar de tecnicismos, quitamos nuestra carta astral y continuamos con la explicación. Esa carta astral tiene ciertos planetas más fuertes en un área que en otra. Entonces, el área que esté más poblada es el área que va a requerir de más atención tuya este año. Cuando yo voy realizando a diferentes clientes el retorno solar, me doy cuenta, por ejemplo, cuando tocaba una gran concentración en casa 7 y concentración además con planetas muy complicados como los transpersonales, pues veíamos situaciones en donde ya la relación estaba mal, la relación de pareja, y parecía como que iba a correr durante todo el año esa gran preocupación. Cuando estaban en casa 6, por ejemplo, teníamos concentración de problemas laborales. En 5 teníamos problemas con los hijos y así podemos irnos con toda la carta. Cuando el cliente llega antes de cumplir años y hacemos esa consulta, que yo esperaba decirle el retorno, pues resulta que uno que otro me miró y dijo, oye, por ejemplo en el caso de la pareja, pero yo ya no estoy siendo feliz en esa pareja, ¿qué pasaría si me separo? Ese momento me rompió el esquema porque tenía razón. Si se separaba, ya no aplicaba el desgaste de la casa 7 durante todo el año, sino que con los planetas transpersonales iba a meterse en un gran descanso, o igual y llegaban diferentes candidatos para que ella decidiera. En fin, se iban a dar una serie de situaciones, pero ya no iban a ser las desgastantes, aunque por supuesto iba a haber nostalgia, iba a haber problemas al respecto, o sea, con consecuencias relativamente lógicas después de un rompimiento, pero no iba a ser el desgaste tan fuerte que tendría si ella se hubiera quedado. Lo mismo ocurre en el trabajo. Cuando empezaba a ver el trabajo con personas que ya tenían una dinámica muy trastocada,
me decían, oye, ¿y qué pasa si me salgo? Era un poco como si al llegar el cumpleaños la persona se quitara esa barrera tan desgastante que venía cargando. En ese momento se liberaba la carta, por lo menos de la interpretación que se cargaba en este momento, y presentara nuevas alternativas. Pero no solo eso, sino que además era como, oye, tal concentración de planetas que además está muy positiva te va a tocar en la casa 1 o en la casa 3. Eso es mejora de imagen o ibas a empezar unos nuevos estudios o cursos. Entonces la gente dice, oye, ¿y no se puede eso en áreas más económicas, más tangibles como la parte económica? Tenía razón. ¿Qué era lo que pasaba? Que si movíamos esos planetas a otro lugar, toda la carta se movía. Pero era factible moverlos mandando a la persona a viajar a otro, a veces estado, a veces ciudad o a veces país. Entonces era factible, se podía y se modificaban muchas cosas. ¿Qué sucede? Que con ese cambio, entre comillas, ligero, pues todo lo que yo le tenía que decir ya no tenía sentido, porque el enfoque se iba a centrar mucho por la concentración de planetas en esa área, pero al modificarla ocurrían otras cosas. Fue así que comenzó la idea de generar un prerretorno y tuvo muy buena aceptación de quienes lo tomaron este año, porque, por ejemplo, los que viajaron iban con una conciencia diferente, fue muy bonito. O sea, iban pensando en mover su año, en cambiarlo, en el viaje se desconectaban de su aquí y ahora, iban reflexionando sobre las cosas que querían alcanzar y muchos de ellos hacían algo simbólico. Por ejemplo, hubo una clienta que se llevó unos zapatos viejos y los tiró a un bote de basura de aquel lugar, representando un camino que se terminaba. Hubo otra que se llevó cosas de la pareja con la que terminó para romperlas allá y dejar todo. En fin, hacían cosas simbólicas que les resultaban y les generaban mucho bienestar. Obviamente llegaban con otra conciencia y también tomaban conciencia de su proceso, del proceso que estaban llevando y que querían ya dejar atrás. Para los que, por ejemplo, terminaban, que me tocó varios, con una relación, terminaban con un trabajo, terminaban con una situación muy desgastante, cuando llegaban al retorno, para empezar ya no estaba esa persona para festejarlos, celebrarlos o decepcionarlos, sino que era como si se hubieran quitado una gran carga de encima y entonces les ocurría festejarlo de otras formas diferentes, o a veces ni eso, no festejaban, pero había más paz, que sería la palabra. Por supuesto, en el transcurso del año les llegaban situaciones y cosas nuevas que tampoco las tenían calculadas. Entonces, digo, para el que no cree en la técnica no pasa nada, que sigan las cosas igual, pero para los que estamos en astrología, hemos visto los resultados de la técnica, resulta muy interesante porque es ahí donde se pueden cambiar las cosas. También es importante recordar que hay mucha gente que quiere hacerse su retorno con 6 meses de anticipación. No funciona, porque el retorno va a retratar a partir del cumpleaños y a veces esos 5 meses o 5 meses y medio que faltan para el cumpleaños ocurren tantas cosas que verdaderamente ni siquiera ni tú te las puedes imaginar ni se ven claras para el astrólogo. Y hay otra cuestión más muy interesante. Cuando faltan 6 meses para llegar al retorno, también es interesante analizar el retorno solar pasado, porque como ya han pasado 6 meses en donde ya se develaron diferentes cosas, exactamente 6 meses después ocurre que nos quedan 6 meses para cerrar el año y aprovechar la última parte de la energía del retorno. Entonces bien vale la pena hacerse 2 chequeos de retorno solar para aprovechar
el ritmo que lleva el ciclo y con eso potencializar mucho más el año que llevas en cuestión. Gracias por compartir, estar y seguir nuestros videos, nuestro canal y esta charla de dar a conocer la astrología. Un saludo, bye.